Muy buen día, mis apreciados estudiantes, de nuevo estando juntos aquí en esta unidad número 3 de lo que es legislación comercial. En esta oportunidad vamos a trabajar acerca de lo que es las sociedades comerciales. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son esas personas jurídicas, cierto, dentro de la legislación comercial que se consideran sociedades comerciales? ¿Cuáles son los requisitos para la constitución? Que ya lo vimos precisamente en la unidad pasada. ¿Cuáles son las condiciones o los requisitos y las características de cada una de estas sociedades? Pues bien, iniciemos entonces a trabajar acerca de lo que son las sociedades comerciales. Cuando nosotros hablamos de sociedades comerciales debemos tener en cuenta que es aquellas sociedades que son con ánimo de lucro, diferentes a aquellas ESAL, ¿cierto? Entidades sin ánimo de lucro, ESAL. Las ESAL son precisamente esas entidades que pues trabajan para el bien social, como las fundaciones, corporaciones y asociaciones, las iglesias, organizaciones comunales, los fondos de empleados, sindicatos y demás, ¿cierto? Pero lo que nos diferencia de la legislación comercial precisamente es que estas son personas jurídicas también, pero cuando hablamos de sociedades comerciales, son personas jurídicas, pero con ánimo de lucro. Dentro de las sociedades comerciales que se encuentran en nuestra legislación, en nuestro Código de Comercio, se encuentran la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones, la sociedad limitada, la sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas, sociedad de hecho y sociedad de economía mixta. En este cuadro vamos a encontrar a las clases de sociedades comerciales, por su naturaleza, la responsabilidad de los socios, la división del capital, formalidades de la cesión, el nombre, las características de cada uno de los nombres de estas sociedades, el número mínimo de socios, los aportes, la mayoría de las decisorias de estas entidades, la reserva legal, las causales de disolución y la obligatoriedad de tener revisor fiscal o no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de una sociedad, por ejemplo, hablemos de una sociedad colectiva. El prototipo de estas sociedades es que importa más la persona según la naturaleza, a diferencia de una sociedad anónima que importa más el capital. ¿Por qué en la sociedad colectiva importan más las personas? Porque precisamente cuando nosotros vamos a conformar una sociedad colectiva es que a mí me interesa con quién me estoy asociando más que el dinero o el aporte que esa persona vaya a otorgarle a esa nueva persona jurídica. Por ejemplo, estas sociedades, digamos que se caracterizan por estar pendiente es de que si es mi mamá, si es mi papá, si es mi mejor amiga. Estas sociedades colectivas son como más se recomiendan más para los negocios familiares como tal. La característica de esta sociedad colectiva con respecto a la responsabilidad de los socios es que es solidaria e ilimitada. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier caso de que se tenga que responder, digamos que de manera civil, pecuniariamente hablando, los socios van a tener esa responsabilidad ilimitada. No importa la cantidad de aporte que él le haya dado a la empresa para que se constituya, sino que si ese aporte que ellos entregaron no es suficiente para responder con esa responsabilidad, entonces va a ser solidaria. ¿Qué quiere decir? Que va a perseguir su patrimonio personal, ¿cierto? Se divide en partes de interés, a diferencia, por ejemplo, de la anónima que se divide en acciones, ¿cierto? O de la limitada que se divide en cuotas. ¿Qué quiere decir? Pues es el valor del patrimonio, ¿cierto? Y lo vamos a dividir en cada una de las partes que le interesa a la sociedad. Las formalidades de la cesión, ¿cierto? Digamos que, bueno, vamos primero a lo que es el nombre.
Con respecto a lo que es la sociedad colectiva y el nombre, vamos a trabajar acerca de la razón social. ¿Cómo se debe llamar? El nombre lo coloca la persona que va a fundarla o va a crear la sociedad jurídica. Sin embargo, ¿cierto? Debe ir con la expresión CIA, ¿cierto? O hermanos o asociados. Entonces, por ejemplo, Fermiláminas y CIA. ¿Qué quiere decir? Cuando ya tenemos esa sigla, ya vamos a encontrar, vamos a saber qué es una sociedad colectiva, así como la sociedad anónima, SA, ¿cierto? El número mínimo de los socios por lo general entre las sociedades son 2 socios, 2 socios. Para la anónima son 5 socios. Limitación en la limitada con respecto a lo que son los socios son máximo 25, mínimo 2, pero máximo 25. Bueno, vamos a ver, con respecto a lo que es la reserva legal. ¿Qué es esto de la reserva legal? Es esa partecita de las utilidades que la empresa debe obligatoriamente, porque por eso mismo dentro del Código de Comercio especifica que ellas tienen la obligación o no de constituir la reserva legal. En cuanto a qué, guardar ese pedacito de la utilidad, ¿cierto? Y dejarlo como reserva. ¿Para qué? Para cualquier contingencia o pérdida que tenga la empresa, se va a tomar de esa reserva y se va a volver a recuperar. Digamos que es como una protección que se tiene para la persona jurídica de tal manera que no se vaya a terminar de una manera muy fácil. Bueno, entonces en cuanto a, los invito a que ustedes revisen cada una de estas clases de sociedades dentro de nuestro Código de Comercio, asimismo dentro de la unidad, para que se den cuenta cuáles son las características de todas estas sociedades, ¿cierto? Interesante, ¿por qué? Porque cada una tiene algo muy especial, algo muy importante, y de esta manera cuando nosotros conocemos las características de cada una de estas sociedades, entonces vamos a poder primero, cuando estemos ejerciendo nuestra profesión, asesorar de una manera más acertada, ¿cierto? Incluso si queremos ser emprendedores, vamos a poder elegir una sociedad que más nos beneficie, ¿sí? ¿Por qué? Por la protección, por la responsabilidad de los socios. Últimamente, precisamente, se está utilizando mucho la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas, y como su nombre lo dice, simplificado. Todo es absolutamente simple, es más simple la constitución, es más simple la disolución, es más simple la administración porque lo puede constituir, recuerden que lo que acabamos de ver son mínimo 2 socios, ¿cierto? Pero la Sociedad por Acciones Simplificadas es digamos que esa sociedad que se creó para que las personas que solamente quieran constituir una persona jurídica con un solo socio lo puedan hacer. Entonces digamos que esa clase de sociedad es muy apetecida por las personas. Lo que pasa es que no da la suficiente seguridad jurídica en cuanto a qué. Como es tan fácil crearla, es tan fácil disolverla, entonces no hay esa seguridad de que yo voy a invertir con esa empresa o voy a trabajar con esa empresa o voy a ser proveedor de esa empresa porque en cualquier momento se puede disolver, ¿cierto? Entonces la Cámara de Comercio ha tratado de brindar ciertas garantías para estas personas por medio del certificado de existencia y representación legal, precisamente, en donde nosotros podemos ir a tomar un certificado de cualquier empresa ante la Cámara de Comercio para ver la viabilidad, el sustento patrimonial que tiene esa empresa y poder así realizar negocios con ella. Bueno, entonces los invito a que empiecen a estudiar esta unidad 3, que también es muy interesante, que nos va a servir mucho para nuestra profesión y que digamos que va a ser de constante aplicación en nuestra vida diaria. Entonces, cuídense mucho y un gusto volver a estar con ustedes.